esa lucha de grandes civilizaciones, de estados centrales. Cuando los estados centrales chocan, no hay nada que hacer. No es como la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra de ideologías. Cuando las identidades chocan, se acaba el mundo. Y sí, eso más o menos lo señala Huntington, porque antes los choques civilizatorios eran, vamos a decir, discontinuos, no eran apenas las civilizaciones, la China estaba por un lado, la occidental por otro lado, ni se encontraban. Ahora están interactuando las civilizaciones. Es lo que llama Huntington la tercera fase. Entonces, si queremos entrar al mundo de la política moderna, tenemos que comprender que es el mundo de las civilizaciones. La política moderna es el mundo de las civilizaciones. Y si no sabemos rescatar nuestros principios, con los que tuvimos una civilización que tuvo éxito, que llevó progreso, donde no hubo un solo hambriento, donde no había robos, no había lo que de una u otra manera nos trajo Occidente. Occidente vino y los tambos desaparecieron. Y la institución que significaba la integración generó desintegración. La institución que significaba la previsión, porque los tambos almacenaban comida justamente para las épocas de desastre. Se acabó la previsión. Viene un terremoto y ahí están las víctimas, año tras año viviendo en la miseria, con un estado ineficaz. Nosotros tenemos que comprender nuestra civilización. Pero ¿qué significa? Y con estos aspectos ya voy acabando este punto, que es tal vez uno de los más importantes. ¿Qué significa la caída del muro de Berlín? ¿Qué significa el desplome de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la reconversión y la modernización de China, su entrada en un mercado? ¿Qué significa todo eso? Es algo que los políticos no se dieron cuenta. Significa el fin de las ideologías para la política. Las ideologías se salieron del corazón de los partidos políticos, se salieron del corazón de la política. Y esto es fácil comprender. Por la ideología, el político daba la vida. Por la ideología, el Che Guevara en Bolivia murió. Por la ideología, los políticos han sufrido cárceles, persecuciones, años de destierro, por su ideología. Si la ideología se salió del centro de la política, los partidos quedaron huecos. Y yo digo, no, sin exagerar, nadie daría un dedo por la ideología. Nadie permitiría que le corten un dedo por la ideología. Mientras, cuando la ideología dominaba la política, los políticos morían por su ideología. Acá en el Perú han muerto muchos. Están dando una película de Javier Heró. ¿Por qué muere Javier Heró? ¿Por qué muere tan joven, gran poeta? Porque quiso liberar al Perú de la injusticia, se convirtió en guerrillero y lo asesinaron, pues, cuando estaba en el río Malvinas. ¿Pero por qué morir? Por su ideología. Por la ideología se han hecho grandes revoluciones. ¿Qué lo impulsaba a Lenin a hacer una gran revolución y crear la Unión Soviética? Su ideología. ¿Qué lo impulsaba a Mao Zedong a hacer la larga marcha desde las cuevas de Henan hasta Pekín para fundar la República Popular China? Su ideología. Las ideologías estaban en el centro de la política. Cuando se salen las ideologías de la política, los partidos se vuelven huecos. Por eso son cascarones, por eso no atraen a nadie. Y hay cosas que son ejemplos que vale la pena recordar para no cometer errores. En primer lugar, el señor Alan García vivió dos épocas: antes de la caída del muro de Berlín y después de la caída del muro de Berlín. Antes de la caída del muro de Berlín justificaba todas esas acciones con la ideología. Hasta pedía a sus jóvenes apristas que imitaran a los jóvenes senderistas. Para el señor, posiblemente matar por su ideología no era ningún problema, o expropiar los bancos por su ideología tampoco. En su segundo gobierno, es un gobierno post-Guerra Fría, y él nunca comprendió eso.
y creyó que igual podía justificar todo. Y no fue así. Cuando estuvo acorralado, vamos a decir, en término un poco vulgar, estuvo sin salidas y se refugia en una embajada. ¿Qué querían? Que la República Uruguaya, que era un perseguido político, o sea, por su ideología. ¿Qué ideología? ¿Qué ideas estaba el señor Alan García tratando de defender? ¿Y por qué ideas lo estaban persiguiendo? Por ninguna. No había país en el mundo que lo recibiera porque lo estaban juzgando por ser un vulgar ladrón, un delincuente, alguien que había traicionado a su patria. Eso demuestra que las ideologías ya no pueden justificar. Los del MRTA, antes de la caída del muro de Berlín, se secuestraban a un empresario y pedían $1 millón. ¿Por qué? Por su ideología. A ver qué secuestren ahora, si les van a comprender. Las ideologías están fuera de los partidos políticos, no motivan los partidos políticos. Esa es una realidad. ¿Y qué es lo que sucede? Y ese es el problema. Los políticos creen que siguen las ideologías vigentes. Hablan de izquierda, hablan de derecha, hablan de centro, hablan de socialismo, hablan de capitalismo, etc. Ideología ha sido el socialismo. Ideología ha sido el nacionalismo. Con Hitler, por la ideología hitleriana del super alemán, de las super razas, se mató millones de judíos y se justificó por esa ideología. Las ideologías han justificado guerras como la Segunda Guerra Mundial. Eso se acabó. Eso es lo que no comprende la gente. Y si no comprenden eso, vamos a estar en el caos. El señor Toledo se creía un perseguido político en Estados Unidos. ¿Pero de qué se le perseguía? ¿De qué idea se le perseguía? ¿De qué ideología se le perseguía? Por recibir 20 millones de los brasileños. Eso es ideología. Para vender a su patria, para generar contratos donde al pueblo peruano se le tiene que esquilmar tan nomás para que el señor, como dice, como Judas recibió por 20 millones, miles de millones, se les dio a los brasileños. Eso es ideología. Ese señor creía que en Estados Unidos estaba a salvo. Ahora está preso en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que hay que comprender de la política moderna. No es política de ideologías. Acá, los políticos creen que nos van a traer ideologías. El nacionalismo, el socialismo, eso no está vigente. Ya vieron lo que le sucedió al señor Ollanta con todo su nacionalismo. Está procesado no por su nacionalismo, no por su ideología. Está procesado igual que Toledo, por recibir sobornos y por la corrupción. Entonces, comprendamos eso. Entonces, pretender interpretar la política como izquierda, la derecha, que se une, es sencillamente estar en el pasado. Estamos en un mundo de civilizaciones, principios, identidad. La identidad civilizatoria no se discute, no es ideología. Es lo que nosotros tenemos por nuestras raíces y lo hemos heredado y está vigente. Lo habrán descuartizado a Tupac, habrán matado a miles de rebeldes, ¿no?, campesinos que se levantaban, pero no han podido matar los principios. Y eso es lo que voy a poder explicar, que con esos principios se ha creado un nuevo Perú. Miren, la política moderna, cuando queremos analizarlo, no podemos analizarlo. Entonces, ¿con qué conceptos vamos a analizarlo? Yo les voy a dar sencillamente los pocos conceptos que yo siempre utilizo en mis notas, ¿no?, al vuelo, cuando yo escribo, ¿no?, en Facebook y a nombre del partido. Brevemente, posicionamiento. Posicionamiento es un concepto que no tiene que ver nada con las ideologías. ¿Qué es posicionamiento en política? Para diferenciarlo de la economía o de la empresa. En la empresa es estar en la mente del cliente, del usuario, del consumidor. En política, posicionamiento es estar en la mente del ciudadano, en la mente del elector, en la mente
de él que está de una u otra manera ejerciendo su facultad de votar en una nación. Y el asalto a la mente y el llegar a la mente no es fácil. ¿Qué político comprende el posicionamiento? Ninguno. Y eso es lo más importante. Y yo lo he explicado, porque el posicionamiento lo es todo en un cierto momento para la política. En primer lugar, el que está posicionado va a ganar un proceso electoral. El que no está posicionado no va a ganar un proceso electoral. ¿Ustedes creen que el que sale en las encuestas con 1% va a ganar un proceso? Es el que de una u otra manera tiene posicionamiento, va a tener economía, porque el posicionamiento es un valor económico también. ¿Ustedes creen que si la señora Keiko Fujimori hubiera tenido 1%, los brasileños le hubieran dado $3 millones? Si el señor Ollanta Humala, ¿no?, que tenía ya más de 23% de posicionamiento, era un aluvión político, y si hubiera tenido 1%, le hubiera dado Hugo Chávez $9 millones. Al hermano, a Ulises Humala, que fue candidato a la presidencia, los venezolanos no le dieron un centavo, un solo. Perdió la inscripción del partido que fue y perdió él. El que no tiene posicionamiento no es nada en política. Eso es importante. Estar en la mente en términos de decisión de voto es importante en la política. Eso no lo comprendo. Los políticos, cuando no salen las encuestas, se quejan. Y cuando salen en las encuestas, agradecen a las encuestas. Eso lo vemos todos. Pero ¿qué es una encuesta en términos simples? Es una especie de instrumento con que se mide el posicionamiento. Es como el termómetro que mide la fiebre o el calor humano, o es como la balanza que mide el peso. El posicionamiento, y la encuesta mide el posicionamiento en términos porcentuales. Te dice tanto por ciento de la población tiene en su mente a tal candidato o a tal institución. Y tanto por ciento no sabe ni opina, es decir, esa mente está vacía. Todo eso es importante en política. Entonces, sencillamente se puede establecer una regla en cuanto a la logística. El que tiene posicionamiento tiene economía. A mayor posicionamiento, mayor economía. A menor posicionamiento, menor economía. A cero posicionamiento, cero economía. ¿Quién le da un sol al que no tiene posicionamiento? Y eso es importante. Llegar a la mente, ubicarse a la mente, eso es lo más complicado y esa es la tarea y la estrategia que deben desarrollar los partidos modernos. Otro concepto es la logística. La logística ya no es lo de antes. En los procesos actuales se gastan millones. No es como antes. Antes los apristas subían al cerro gratis y lo ponían viva el APRA. Para ir a un meeting, ningún aprista recibía plata para ir ni nadie lo llevaba en carros. Ellos iban porque las ideologías los motivaban. La ideología era diferente. Ahora, si la señora Keiko, por dar un ejemplo, quiere llenar un meeting, paga 50 soles, 100 soles a los que llevan, contrata carros, se gasta 300, 400 mil soles en un meeting, en un solo meeting. En la época post-muro de Berlín, la logística tiene un valor y eso hay que comprenderlo. Ahora, el otro aspecto, yo hablo de los operadores. ¿Por qué? Porque en la política moderna no existen afiliados, no existen miembros, no existen compañeros, no existen esos elementos que existían en las ideologías. Si las ideologías ya no gravitan, ¿qué razón hay de llamarse camarada? ¿Qué razón hay de llamarse compañero? ¿Qué razón hay de decir yo soy miembro? No, acá lo que existen son operadores políticos. ¿Qué es el operador político? Es cualquier persona que hace una actividad política por una colaboración económica. Me dan un monto de dinero y yo pinto paredes, pues. Me dan hoy, pido, reparto por algo. Llevo gente a un meeting. Es decir, el operador, a diferencia del miembro, del afiliado de la época de ideología, trabaja por una colaboración económica o por una aspiración económica futura. Casi siempre lo hace así.
Y operadores son todos. Yo en un momento dado dije que el señor Kuczynski era un operador político. El señor actual presidente Vizcarra es otro operador político. ¿Qué los diferencia de los operadores? Ninguno. Es decir, el mundo político moderno está siendo desarrollado por operadores. Yo planteo un tercer concepto que es importante, tendencias. Si las ideologías no mueven, ¿qué es lo que mueve? Ustedes han visto ahorita cómo se han quemado los bosques en Brasil, cómo en las Islas Canarias tremendos bosques han estado siendo quemados. Y no han visto cómo ha surgido la tendencia ecológica. Miles y miles por las redes no se han manifestado, ¿no?, por la conservación del medio. Esas son tendencias. O sea, grandes corrientes de sentimientos, de ideas que se mueven por todo el mundo. Y las tendencias, acá yo señalo, fundamentalmente, no solamente se dan en la política, pero en la política sí se dan y están motivando y están generando que la política se mueva. Y quizás, como digo, la identidad es la más poderosa. La tendencia de la identidad es más poderosa. Está generando guerras, está integrando países, está desintegrando países. Si los vascos quieren separarse es por identidad. Si los irlandeses quieren separarse es por identidad. Si nosotros quisiéramos unirnos, tiene que ser por identidad. La identidad es la tendencia más poderosa. Y es la que lleva a la presidencia a los candidatos, no las ideologías. ¿Por qué? Porque el posicionamiento se da de una manera simple. Cuando preguntan por quién vamos a votar, ahí se manifiesta la tendencia. Y dicen, hay que votar, voy a dar un ejemplo, por Ollanta. ¿Por qué? Porque es nacionalista. Porque va a defender lo nuestro. Porque va a luchar contra la corrupción. Tres ideas. ¿Ha sido ideología? No. Ideas simples que expresan identidad. Va a defender lo nuestro. Es nacionalista. Así de simple se da la política. Y si ya dicen, ¿y puedes votar por Keiko? ¿Y por qué vas a votar por Keiko? Porque va a poner orden. Tiene autoridad. Se va a poner los pantalones. Es mujer, pero dice, se va a poner los pantalones. Y dicen, ante tanto caos se necesita mano firme. ¿Qué? La tendencia autoritaria. ¿Cómo resolver los problemas? Y cuando dicen, ¿y por qué vamos a votar por Kuczynski? Vuelve a decir, porque él sabe, porque él conoce. Es la tendencia del conocimiento. Queremos buscar a los que conocen, a los que son capaces de resolver problemas, los eficaces. Así no conocen, se presentan con la tendencia y la tendencia los puede arrastrar. La tendencia ecológica ya lo señalé. Pero ¿por qué la gente sale cuando, por ejemplo, a un fiscal lo quieren destituir? Es la manera democrática. Es decir, toda una colectividad que quiere ética en la política, que quiere transparencia, que quiere democracia. Y sale contra Keiko, sale contra los que están contra los corruptos. Esas son las tendencias. Las tendencias no tienen dueño, no son de un partido, no se quedan en un partido. Si la tendencia y la identidad hubiera sido de Ollanta, se hubiera quedado con Ollanta, pues. Si la tendencia de identidad hubiera sido de Toledo, se hubiera quedado con Toledo. O se hubiera quedado, vamos a decir, con cualquier otro candidato. No, no se han quedado. ¿Por qué? Porque las tendencias se salen inmediatamente, se entra en incoherencias con la tendencia y al candidato y a su partido, etc. No puede estar con la tendencia de la identidad de una persona que está vendiendo su patria. ¿Por qué cae Kuczynski? Porque la tendencia del conocimiento no puede sostener a un ignorante. Pues. Podría haber sido muy buen lobista, podría haber sido un buen economista en el sentido de hacer contratos, pero no era un estadista, menos en el mundo moderno. Y se lo tragó la política moderna. Entonces, ese es el punto. Pero hay un último concepto, y con eso voy a terminar y ya terminamos el penúltimo, estamos llegando al final. Es liderazgo. Miren, el liderazgo es importante. ¿Por qué es importante? Porque hay dos maneras de cambiar
y de impulsar la dirección. Una es lo que se llama por empuje y otra es la que se llama por arrastre. ¿Cuál es por empuje? Es cuando tú gastas millones, pues pagas operadores, pagas esto, pagas todo el mundo y quieres que avance. Ahí, esa dirección posiblemente lo logrará por la fuerza del dinero, por la fuerza de sus recursos. Y gastan millones. Pero el liderazgo implica una fuerza de dirección que moviliza masas, que moviliza pueblos, que moviliza voluntades, porque genera arrastre. ¿Y cuál es la base del arrastre? Es el proyecto, pues. Entonces acá ya no hablemos de ideología, hablemos del proyecto, porque un proyecto no es ideología. La ideología, a diferencia del proyecto, la ideología se presenta como una verdad, como algo que tiene la solución. Y el proyecto no, la ideología cree solucionarlo todo. Como decía Marx, como decía Lenin, como decía tal, como decía, en fin. O si estaba el nazismo en el poder, como decía Hitler, y Hitler era la última palabra y era la verdad absoluta. Y si había que matar a los judíos, había que matarlos, aunque sea, y más. El proyecto no es verdad. El proyecto es una posibilidad. Es algo que se está generando. Se van a cometer errores, se van a rectificar, pero el proyecto nos está llevando a concretar algo nuevo, de una manera creadora. Ese liderazgo está ausente en la política. Y ese liderazgo hay que generarlo y hay que crearlo. Eso evidentemente es la política moderna. En síntesis, una política donde las ideologías ya no están en el corazón de los partidos, donde ya no van a haber líderes ideológicos. Olvidemos, no va a haber líderes ideológicos. Lo que vamos a tener son más candidatos a las cárceles. Eso es el futuro de la política, donde creen que la ideología está. Segundo, la política es de las civilizaciones. Si no logramos generar una política basada en nuestros principios civilizatorios, vamos a ser peón de los chinos, vamos a ser peón de los rusos, o vamos a ser peón de los Estados Unidos. En esa lucha vamos a ser un juguete que se va a mover por acá y por allá, sin un destino, sin una dirección propia. En un mundo de civilizaciones tenemos que afirmarnos como civilización. Tercero, si ya no funciona izquierda derecha, hay que utilizar los conceptos modernos, posicionamiento, operadores, tendencias, y de una u otra manera, ¿no?, lo que estamos viendo, liderazgo. Entonces, y tener la logística de manera adecuada. Fíjense, yo con esto más o menos les voy a explicar. El señor Chávez, cuando le dio $9 millones al señor Ollanta, no le hizo firmar un papel. No le dijo, oye, usted se va a sujetar a mi palabra, usted va a ser mi diestre. Le dio porque tenía posicionamiento y lo veía como un aliado dentro de su gran proyecto. El señor recibió, se gastó la plata y ni siquiera lo apoyó a Chávez. Finalmente se unió a los grupos de poder y a los grupos económicos tradicionales en el Perú. Y fracasó. Y se los gastó los 9 millones. Al señor Toledo, el señor Soros le dio $1 millón por su posicionamiento. El señor le interesó gastarlo en política. El señor se lo llevó a los bancos de Estados Unidos. Para él. Él creía, a él le daba. El posicionamiento no implica la persona, significa el posicionamiento de algo que puede en política traducirse en cambio o puede traducirse en poder. Y yo voy a más o menos terminar con lo siguiente. Si nosotros queremos un partido con los códigos pasados, donde lamentablemente toda la legislación está en el vacío, vamos a entrar en un agujero negro. ¿Ustedes creen que hablando de izquierda, de derecha, vamos a avanzar? ¿Ustedes creen que hablando, ¿no?, en términos de conflictos vamos a avanzar? Acá, no, se requiere
iniciar un proceso con nuestros conceptos, con nuestros valores, con nuestra identidad. Y así vamos a llegar. ¿Por qué? Porque al igual que yo hablaba del anterior social, eso está en nosotros, el ser social está en nosotros, igual nuestra identidad está en nosotros. Y eso lo digo y lo voy a repetir, la identidad no se discute. Yo no le puedo decir, ni nadie me puede decir que yo no soy Julio. ¿Quién me va a discutir? Yo soy Julio, pues. Y si alguien me dice, usted no es, ¿cómo voy a discutir mi identidad? Las ideologías se discuten, la identidad no se discute. Los principios no se discuten. Por eso requerimos un partido que avance a velocidad. Discutiendo, pierden el tiempo las personas. En la Plaza de San Martín todos los días hay un grupo de personas que pelean, discuten y nunca van a avanzar un centímetro. Y nunca se van a poner de acuerdo. Yo diría, no, que vamos a entrar al cuarto módulo. Si hay preguntas, con la mayor libertad. Y es una cuestión de paradigmas, por si acaso, ¿no? Porque hay personas que no comprenden. Yo, la verdad, veo la televisión y veo a los politólogos hablar de izquierda, de la derecha, no comprenden. Veo a los políticos, la reunión de izquierda, no comprenden y se están peleando. Hay un amigo que tiene su partido y dice, vamos a posicionar en plenarias el partido. ¿Qué plenaria? La plenaria es discusión, ningún posicionamiento se da por discusión. Ese señor no comprende. Entonces, en este mundo hay que enseñar estos conceptos porque tenemos que hablar un solo lenguaje. En la Torre de Babel de la política nos podemos confundir. Nosotros somos claros y hemos capacitado, al menos mi persona ha capacitado desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, capacitando. Yo no he estado peleando, yo no he estado discutiendo. Y si yo salgo, es porque hay que acelerar el proceso. Porque si yo sigo en la estrategia y la táctica de que todos vayan a escuchar, nos va a ganar el tiempo. Y la velocidad es importante. Por eso es que tal vez no puedo explicar como explico en Iscuchaca. En Iscuchaca yo a las 9 de la mañana comienza la capacitación y termina a las 10 de la noche. Y se ha avanzado 2 módulos, o 3, y se les pasa más videos, más películas. Al día siguiente, si quieren, a las 8 de la mañana está comenzando la capacitación y termina a las 5 de la tarde. Entonces yo vengo a resumir, pero es el mismo concepto y son los mismos conceptos que ustedes desarrollan. Pero acá yo quisiera ya terminar para que tengan una visión completa y de hecho ya con eso terminaría y pasaría a explicarles lo que es el partido político y con eso culminaba la capacitación. Yo puedo decir, política moderna sí, enfoque de civilizaciones sí, pero ¿por qué nosotros planteamos un nuevo Estado? ¿Por qué planteamos crear un nuevo Estado? Voy a decir en forma simple. Porque nosotros tenemos 2 maneras de ver el mundo y los acontecimientos. Diariamente, los noticieros, la televisión, los periódicos nos están llenando de lo que llaman basura, una prensa que hace resaltar todo lo malo, todo lo negativo. Y bueno, pues desde Vargas Llosa se exclama, ¿y en qué momento se jodió el Perú? Entonces nos vemos como un país jodido, como un país que no tiene salidas, como un país donde el feminicidio, los secuestros, las violaciones, los robos, la corrupción nos están matando. Así nos vemos. Pero yo diría que esa es una visión y nos puede llevar, y de hecho nos lleva a situaciones como las que vivimos, conflictos, gente que sale a las calles, gente que quiere protestar, etcétera, etcétera, y más caos y caos. Hay otra manera de ver que es la interpretación
y es el que se da a través de una visión civilizatoria. Es decir, no ver lo que está sucediendo ahorita, sino tener la visión telescópica de ver los siglos que han pasado y dónde estamos. Y ahí es donde vamos a darnos cuenta cómo el Perú se ha desarrollado. Comencemos brevemente por la civilización que chocó con Occidente, la del Tahuantinsuyo. La civilización de Tahuantinsuyo tenía un núcleo civilizador, basada en la religión y en el idioma. La religión imprime un liderazgo, porque Manco Cápac viene como un mensajero mandado, vamos a decir según la leyenda, por su padre el Sol con su esposa Mamaucho. ¿Cuál es su misión? Civilizar, enseñar a una vida mejor. Manco Cápac llega al Cusco, ¿no?, según la leyenda, porque ahí la barreta de oro se emite y inicia el proceso civilizador. ¿Pero qué es Manco Cápac? Es un maestro. ¿Qué es Mamaucho? Una maestra. En el núcleo de nuestra civilización está la educación, está el que enseña, el político que enseña. Por eso, ¿no?, en nuestros principios civilizatorios, lo que ciñe el poder se llama la Mascaypacha. Y nosotros vemos la Mascaypacha como una cosa de plumas. No, es el símbolo. Mascay significa buscar, Pachay significa tierra, investigar el mundo, porque Pacha no está como alma, sino como mundo, Pacha, tierra. Entonces, el que ciñaba la Mascaypacha tenía que ser un investigador, tenía que conocer el mundo. Ese es un principio. Cuando viene Pizarro era un ignorante, no sabía leer ni escribir. Entonces, primero comprendamos, en ese núcleo del liderazgo civilizador, están inaugurando los Manco Cápac con el primer principio que veamos, es el mandato del progreso. Manco Cápac viene para que progresen los pueblos, no para mantenerlos en la ignorancia y en la servidumbre, para que progresen los pueblos. El mandato del progreso. ¿Quién asume el liderazgo? El Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el mandato de progresar y avanza llevando esa misión. El idioma unifica, la religión manda. Los principios se dieron de forma simple, pero eran principios políticos que surgieron efecto. Yo hablé del tango, no lo voy a volver a hablar. Pero ¿por qué no habían pobres y no había miserables en la civilización de Tahuantinsuyo? Por las tierras del sol. Era un principio. Todos sembraban las tierras del sol. Una parte para que las autoridades religiosas se suscribieran, y las saquias. Pero las saquias, si las saquias es un pedacito de la población, en el fondo era para sostener a todos los que estaban en estado de abandono, a las viudas, a los ancianos, a los huérfanos, a los que de una u otra manera habían sido por las guerras minusválidos, etc. Porque bajo ese principio del sol, porque donde el sol alumbra no debe haber pobreza. Es decir, donde el Estado inca llega no debe existir pobreza. Y efectivamente fue la única civilización en toda la historia de todo el mundo donde no había pobres. Otro principio, las tierras del Inca. ¿Qué significaba? Que todos sembraban tierras para el Inca, que en el fondo era para sostener un ejército permanente para la seguridad del territorio. Y ese estado avanzó a velocidad. Llegó hasta Colombia, llegó hasta Argentina, llegó a Chile. Es una velocidad increíble por sus principios. Entonces, principios políticos que son, como antes dije, los tambos, las tierras del sol, las tierras del Inca,
Y yo cuando hablé justamente del conflicto minero dije, por principio, no por cuestiones de leguleyas, de que esto, lo otro, por principio, los peruanos no pueden hacer que una minera haga y explote la tierra a tajo abierto. Porque a tajo abierto significa miles y miles de hectáreas que van a ser, vamos a decir, con explosivos van a tener que ser sacudidos para sacar el mineral de las entrañas. Y esas tierras al final van a ser totalmente estériles. Por principio, ¿por qué? Porque el principio de la Soyenca, que la tierra era madre. Y a la madre no se la puede violar. La madre da vida. Y por sacar el mineral no se la puede volver estéril. Y nunca, que se sepa, en el Imperio Inca hubo explotación a tajo abierto. Esa es la explotación minera moderna, entre comillas, que bombardea la tierra como si fuera el enemigo. Y es por principios. Esa es nuestra identidad. En nuestra identidad la tierra es madre y da vida. Y no la podemos matar. Los principios de esta civilización eran diferentes. Una civilización que generaba, ¿no?, principios sociales, como es el aire, ¿no?, de la solidaridad recíproca en acción. No la solidaridad occidental que te dice, estoy contigo, yo me solidarizo contigo. La solidaridad en acción implica resolver los problemas de una manera conjunta, ¿no?, en una suerte de trabajo en el que las personas lo apoyan a uno en una oportunidad y en la otra oportunidad apoyan a otro. Y la Minca se hizo pues con acciones colectivas. Esos principios son las que en forma simple estaban vigentes en la civilización del trabajo. Y para terminar, era una sociedad donde no se monopolizaba la tierra. No había pues grandes terratenientes ni grandes monopolizadores. ¿Por qué? Por un principio de la distribución de la tierra en función del tupo y del medio tupo. O sea, cuando nacía un niño, se le asignaba un tupo. Es como si el Estado le dijera, tú tienes tu medio de vida, tu instrumento de trabajo, para que no te mueras. Si nacía una mujer, se le da medio. Y si una familia tenía 8 hijos, tendría pues 8 tupos. Y si eran varones, 4 y tal vez 2 si eran pero eso permitía regular la propiedad para que no exista gente que se apropiara de todo y se creyera dueño de la tierra. Porque cuando moría la persona, ese tupo revertía al Estado para ser nuevamente redistribuido. Fue una sociedad que dominó la propiedad por lo social. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la venida de los españoles o de la civilización occidental? Un choque de civilizaciones. No es un problema de invasión, no es un problema de conquista, es un choque de civilizaciones. Y cuando Huntington nos habla de choque de civilizaciones, estos choques son violentos, donde una civilización puede colapsar en su núcleo y quedar totalmente destruida o subordinada a otra civilización. Choque de civilizaciones porque chocan valores diferentes, religiones diferentes, creencias diferentes que son incompatibles. Y brevemente, para que se den cuenta, Atahualpa le entregan la Biblia cuando fue a Cajamarca. No le están entregando un libro de una religión que él no creía. Encima el traductor, ¿qué le dice? Es la palabra de Dios. ¿Qué hace Atahualpa? Ponerse al oído la Biblia. ¿Y qué piensan? Que es una burla. Y arroja la Biblia. Están chocando dos culturas diferentes. Y bajo ese pretexto, los españoles salen a hacer una matanza. Así va colisionando y va destruyéndose el núcleo de la civilización inca. Valores diferentes. Para los que venían, el oro era poder, era codiciado, generaba ambición, generaba muerte. En la civilización inca no era eso. El oro era
una cuestión religiosa, ¿no? Estaba en los templos, estaba en los incas. El pueblo no tenía oro, ni siquiera tenía moneda. Entonces, los españoles, por el oro y por su codicia, destruyen toda una civilización sin siquiera preocuparse, ¿no?, por los valores, principios, ni nada de lo que estaban destruyendo. Yo hablé de los tambos. Cuando llegan los españoles no necesitaron saquear ningún pueblo, porque en los tambos encontraban alimentos, encontraban un camino, como un gran camino, como tenían los incas, para ir como un paseo hasta Cajamarca. Cuando estaban en las islas, ¿no?, antes de venir en las del Gallo, las Islas Piñas, etc., ¿qué sufrían? Hambre, privaciones, ataques. Pero cuando llegaron a una civilización donde existían caminos, tambos, pues llegaron fácil hasta Cajamarca. Entonces, y no se dan cuenta que esas instituciones les estaban hasta permitiendo llegar. Yo acá he puesto algunas cosas que los voy a sintetizar para que ustedes comprendan, porque este es el punto en que les sucumbe la civilización. Uno, la muerte de Atahualpa. Pero Atahualpa muere, y con él, y por la forma como muere, estalla por el mundo civilizador. ¿Por qué? Porque Atahualpa muere cambiando de religión, muere bautizándose por temor a la pena de la hoguera. Un inca que cambia de religión ha degradado totalmente su propia religión, su propia misión, la esencia de la civilización. Finalmente, aquí vemos a los españoles matándose entre ellos, degradando todo lo que de una u otra manera va a ser la herencia de 500 años. Un estado degradado fue lo que nos heredaron. Nosotros no tenemos, vamos a decir, una corrupción desde la independencia. Tenemos una corrupción desde el inicio del choque de las civilizaciones. Corrupción, robo, traición, asesinato. Así se inicia el Estado. Y así ha estado 5 siglos. La mezcla, cuando vemos las civilizaciones, vemos dos puntos claves. El choque es un punto decisivo. En ese choque, una civilización va a vencer, y esa fue la occidental. Y la vencedora impone religión, impone valores, impone justicia, impone instituciones, y hace de la población vencida una población en servidumbre, explotada. Y si ustedes, ¿no?, ven pues la rebelión de Tupac Amaru, es por eso, porque ahí morían los indios, vamos a decir, mal llamados, en las minas, en los obrajes, de hambre, por la codicia de los españoles. 5 siglos, ¿no?, que yo diría, ¿no?, han sido de un país dividido, porque los aspectos que se mezclaron y aspectos que se intercambiaron no hicieron que el Perú fuera un país dividido. El hecho de que la papa pasara al mundo o que España nos trajera el trigo, eso no afectó en gran medida la esencia de nuestra sociedad. Hubo 2 sociedades y duró casi por 500 años. La occidental, que estaba en las ciudades, con la iglesia, con el ayuntamiento, con el municipio después, ¿no?, con las instituciones occidentales, con el cura, etcétera, etcétera. Esa civilización, ¿no?, y al lado estaba en el campo de los Andes, millones de andinos que no participaban más. Es decir, encerrados en haciendas, aislados en comunidades. Había otro Perú, el Perú de las haciendas. Era un misterio. Ahí estaba el andino. Ahí estaba sujeto a la autoridad de un monarca que tenía una cárcel en su hacienda, que impartía justicia como cualquier señor feudal, y que no permitía que esos hombres se educaran o supieran leer y escribir, y quería mantenerlos en ignorancia. Y más, hacía que esos hombres, chachando a la coca, mal alimentados, pudieran trabajar
y ser explotados, porque la coca pues les daba la sensación de no tener hambre y de soportar jornadas. Esto va cambiando. Y esto va cambiando porque el problema del indio se convierte en un problema nacional. Uno de los problemas de Mariátegui es el problema del indio y de la tierra. Y va generando corrientes y polémicas entre los peruanos ya del siglo pasado, ¿no? González Prada, las corrientes indigenistas, y también las corrientes que decían que el Perú pues no tenía futuro porque tenía una masa de indios ignorantes, viciosos de la coca, etcétera, etcétera, y que no había futuro porque esa raza ya estaba degradada. Y más, ¿no? Muchos pensaban que lo mejor sería hacer como Argentina o Chile, fomentar las migraciones de los europeos, de los alemanes, de los italianos para mejorar nuestra raza. Esa es la situación de dos Perús, un Perú andino y un Perú occidental. Así hemos estado en un proceso que ha durado 5 siglos. El único momento en el que ese Perú andino tuvo la posibilidad de libertarse es con la revolución de Tupac Amaru, porque es el primero que al iniciar su proceso de reivindicación y de lucha en abolir la mita, en abolir vamos a decir, los obrajes, etcétera, pero fracasa y todos sabemos que muere descuartizado. Entonces, si queremos ya sintetizar, ya se estaba dando con la corriente ideológica, ¿no?, del marxismo, la lucha por la reforma agraria. Los apristas también luchaban por la reforma agraria. Querían reivindicar al indio. Entonces, ¿en qué momento comienza el quiebre del Perú y se inicia la etapa final? Siglos de mezcla de un país dividido, donde el indio era analfabeto, no tenía ni siquiera libreta electoral, no tenía identidad, un documento de identidad, donde moría y nadie se preocupaba en las estadísticas de cuántos morían y cuándo, sin tener educación ni nada por el estilo. El momento se da en 1969. Se han dado guerrillas, han fracasado, se ha dado una reforma agraria que ha fracasado, se dieron situaciones, pero todo fracasado. Velasco Alvarado, el año 1969, declara la reforma agraria. Y la reforma agraria significa dos cosas. Uno, la abolición de una clase que dominaba el Perú. Eran los latifundistas y los hacendados. Esos eran los senadores, esos eran los diputados, esos eran los ministros. Los dueños de las haciendas, los dueños de los grandes y complejos, ¿no?, que había en la costa. Los de la Piedra, los Aspíllaga, los Manchego Muñoz, eran los que dominaban. Velasco Alvarado, con la reforma agraria, en un día los aniquila. El otro efecto es que da la tierra al campesino. Velasco dice, campesino, ahí dice, el patrón ya no comerá más pobreza. Reivindica Tupac Amaru, ahí la foto lo explica claramente. Pero no es eso, ¿no? Muchos creen, eso no es el punto. Esa reforma agraria, de una u otra manera, fracasó técnica y económicamente por la corrupción del Estado. Esa reforma agraria, de una u otra manera, no tuvo quizás como la que se dio en otros lugares, los equilibrios que permitieran que el campo resurgiera. Eso no es el problema. El problema es que con la reforma agraria, el Velasco Alvarado hace como si el Ande, que era una gran cárcel, se abriera. El indio, vamos a decir, en la hacienda no era libre, no podía salirse de la hacienda. El hacendado, cuando vendía la hacienda, vendía con gente y todo. No lo vendía tierra, vendía con tantos pomos, con tantos yanacones, con tantos ciervos.
Es decir, por primera vez esos Andes, que habían sido una gran cárcel, ¿no?, impuesta por los hacendados y que marginaba todo ese sector, se abre. Ese es lo importante. Y quizás lo que no se comprendió, y hasta ahora no comprende. ¿Por qué? Porque a partir de ese año empiezan a haber olas migratorias, olas migratorias, olas migratorias. Antes de Velasco no existía Villa El Salvador, antes de Velasco no existía Comas, antes de Velasco no existían los 40 y tantos distritos que ahora son los distritos más populares, ¿no?, y más poblados de Lima. Antes de Velasco, prácticamente en Arequipa, en Tacna, no existían esos grandes pueblos que han surgido, ni en Piura como Castilla, ni en Lambayeque como el distrito de La Victoria, inmensos pueblos que han surgido en todo el Perú. En 50 años, ¿no?, se han producido esto que ven acá, invasiones de esteras. Entonces, esto es lo que llamo, se produce un nuevo choque de civilizaciones. Eso es lo que quiero que comprendan. Velasco, al abrir, permitió que el Ande se viniera a las ciudades. Estas dos cosas que estaban separadas, el Ande se viene a la ciudad. Entonces yo hablo de un choque de civilizaciones, porque el Ande viene con otra cultura, con otros valores, con otras creencias, con otros principios, y en Occidente había otros valores, otros principios, otras creencias, y ambos se unen. Pero yo hablo de aquí algo que todos debemos comprender, de las diferencias de este choque de civilizaciones. ¿Por qué? Porque aquí no vienen como en 1500 vienen los españoles con sus arcabuces a matar y a robar. Ninguna de estos asentamientos, esas barriadas, vino y se apoderó del dinero de los ricos, de Miraflores, no, vienen a los cerros, vienen a los animales. Ni se va a decir que vienen, o sea, no vinieron a armar, no vinieron a matar, no vinieron a robar, no vinieron a asesinar. Diferentes choques de civilizaciones. Y lo otro, no vienen con capitales, no vienen con sus ahorros. De ahí en los Andes ni siquiera había bancos. No vienen profesionales, porque los hacendados no les permitían ni siquiera que exista una escuela en las haciendas. Entonces hay que ver que en 50 años estas casas de esteras se han convertido en esto que es San Juan de Lurigancho. ¿Cómo se convirtió eso? Porque hubo un Estado que los favoreció, porque el Estado estuvo a su favor. No, para que no los mataran y no los botaran, ellos ponían una bandera peruana y ponían el nombre a su barriada, por decir Consuelo, ¿no?, de Velasco, la esposa de Velasco, o la hija de Velasco, los nombres de ellos, para que los respetaran. Y los engañaban más bien los traficantes de tierra, porque les cobraban de algo que ni siquiera era de ellos, porque los lugares que ellos estaban, vamos a decir, invadiendo, pertenecían a dos grandes comunidades en Lima, por ejemplo, a la de Cajamarca y a la de Yajavilla. Ni siquiera que eran ellos, y los traficantes de tierra les cobraban, por lo que ni siquiera por su ignorancia no sabían de quién eran verdaderamente los dueños de esas tierras. Entonces, 50 años han pasado. En esos 50 años se ha dado la síntesis. En el término civilizatorio significa que esa mezcla ha terminado. Si se unieron nuevamente Occidente y los Andes en ese proceso, algo ha resultado. ¿Quién prevalece? Es lo que la pregunta es: ¿Occidente o la civilización andina? Y cuando hablamos de la civilización andina, no solamente estamos hablando del Tahuantinsuyo, porque las civilizaciones aquí en este territorio, llaman Cocapa, que era un portador de una civilización que estaba posiblemente en crisis y moría en el altiplano. Si no, no hubiera podido llevar mensajes y códigos para avanzar. Entonces,
lo que vemos son los siguientes. Yo lo voy a decir rápidamente. El limeño era ocioso. El limeño quería un puestito en la aduana, en un ministerio. Era vanidoso. Creía porque era limeño, se creía superior. Y al serrano lo trataba de serrano, de ebrio, o de indio, de tal. Porque se creía blanquiñoso, se creía el dueño del mundo. Su superioridad era ficticia y era falsa. Ese limeño ya no existe. Este choque lo ha hecho desaparecer. ¿Qué permite que estos señores que venían sin capital surjan? Esa es la pregunta. Los principios. ¿A qué? Yo me pregunto, ese campesino ya podía quedarse en su tierra. No importa que no le den, ya tenía la tierra. ¿Y por qué se sale? Porque quiere progresar. El principio del progreso. Los que han venido, y eso yo venía conversando con una señora que era de Huancavelica también, y me decía que quieren que sus hijos sean profesionales, quieren que sus hijos progresen, ellos quieren progresar, quieren construir su casa, quieren hacer las cosas. ¿Y de dónde viene ese principio? ¿De los españoles? Viene de la civilización teotihuacana, porque ellos vieron cómo una civilización progresaba, cómo les traía prosperidad. Entonces, principios que quedan en el inconsciente. Y yo lo he dicho, para citar otro principio, ¿no? El aire. El aire acá, en estas esteras, se convierte en la pollada. El aire en la ciudad es la pollada. Significa, yo hago mi actividad porque quiero construir mi casa y comprarme unos ladrillos. Y me ayudas. Y cuando hagas tu actividad, yo te ayudo. Ese es el aire. Eso de las polladas es algo que solamente lo hacen los peruanos. Eso no es la identidad. Lo hacen en España, lo hacen en Argentina, lo hacen en Chile, lo hacen en Italia, en todas partes del mundo. Los peruanos hacen sus polladas y así progresan. Porque en el inconsciente del andino no está pedir limosnas. Eso viene de Occidente. Entonces, si nosotros vemos, ya para no redundar mucho, si nosotros vemos, hasta el principio de la igualdad de la mujer nos viene del alma, porque ya en el liderazgo andino es la pareja. No es un hombre solo, ni una mujer sola, es la pareja la que viene, complementarlos, a educar y a hacer progresar. Si nosotros vemos la revolución de Tupac Amaru, son mujeres que están en su comando, su esposa Micaela, ¿no? La cacique de una mujer de Atos, creo que se llama, y se ve que las mujeres están alistándose. ¿En qué ejército se ve eso? Cuando el general Cáceres hizo la campaña de la Breña, las mujeres seguían a sus esposos, y estaban en la guerra. ¿Qué mujer occidental va a la guerra? Entonces los principios, hasta el sentido de la muerte, todos esos principios han prevalecido. Y yo finalmente termino con esto. Hasta el matrimonio, finalmente, en la civilización inca, y posiblemente las mujeres se casaban masivamente. No se casaban uno por uno. Entonces acá, después de todo este proceso, los municipios y las iglesias aprovechan ese principio del matrimonio masivo y hacen matrimonios comunitarios donde se casan 200, 300 personas. Eso no lo hacen los occidentales. Eso viene de nuestras civilizaciones. Finalmente, ¿no?, ha culminado la síntesis. Y la síntesis ha sido favorable a los principios del Tahuantinsuyo. Porque los principios del Tahuantinsuyo no están en contra del progreso. El que progresa quiere tener, vamos a decir, progresar y quiere tener sus artefactos, etc. Y eso los tiene con su trabajo.
quiere tener su casa y lo tiene con su trabajo. En otras palabras, han surgido más pueblos que los que fundaron los españoles. En Lima había unos cuantos distritos pequeños, que hasta ahora son pequeños. Yo diría Lince frente a San Juan de Lurigancho. San Juan de Lurigancho, por lo menos es 200 linces, o tal vez más. Los distritos que tenían y que fundaron los españoles eran pocos. Los que fundaron, los que vinieron en las migraciones, son mucho más. Entonces yo hablo de nuevos pueblos del Perú, ¿no?, que surgen hace 50 años. No estamos hablando de siglos, estamos hablando de medio siglo. De 1969 al 2019 son 50 años. Son cientos de pueblos que han surgido en Tacna, en Moquegua, en Arequipa, en todo el Perú. Y más, los pueblos donde estaban los españoles se han mezclado con los antiguos. La Victoria, que es un distrito antiguo, donde había, vamos a decir, personas de color, negros. Por eso el equipo Alianza Lima eran los grones, eran los negros, pues. Porque barrios enteros eran de negros. Quien ha vivido, yo he estado desde niño en la Victoria, lo conozco, y he visto gitanos y negros. A ver, vayan a la Victoria y encuentren un negro. Yo diría que los genes, y que estoy hablando de los genes en el término social, que se transmiten por el inconsciente y se transmiten de una generación a otra, son muy dominantes los genes andinos. Han llegado a Chincha y lo han cambiado. Han llegado a Pisco y lo han cambiado. Donde antes el moreno de Pisco no le gustaba nada, llegó la mujer andina, hizo progresar a sus hijos, hizo progresar a sus hijos. Estos venezolanos que vienen se están uniendo con los peruanos, porque el pueblo es trabajador, y sus hijos van a ver qué genes van a tener socialmente. No van a ser los venezolanos, el andino es dominante, eso hay que tener presente. Entonces, acá viene el último módulo, ¿no? Y yo voy a terminar con esto. Quiero que después de terminar les pasen un video sobre la importancia de los principios. Miren, ¿cuál es el problema? Pues después de haber visto cuál es el problema es Estado. Pizarro, ¿no?, instituyó un Estado con bases degradadas, corruptas y con el estigma de la traición. Entre ellos se mataron. El virreinato continuó. La República no canceló un Estado en términos civilizatorios extraño, siguió siendo extraño. Aya de la Torre, que quiso hacer una constitución y un Estado que durara pues todo el siglo XXI, su constitución fue degradada por un japonés. Pero ya la constitución de Aya de la Torre no corresponde a nuestra identidad, sino a la época de las ideologías. Aya de la Torre tenía que discutir con Hugo Blanco, tenía que discutir con Rolando Breña, tenía que discutir con Bedoya para tratar de conciliar ideologías opuestas, y eso lo llevó a la muerte porque le aceleró el cáncer. El Estado que hemos tenido hasta ahora no debe extrañarnos porque es corrupto, porque el paradigma del Estado es el mismo que tuvo el señor Pizarro, que un botín. Hay que llegar al Estado para tener plata, fácil. Y lo tuvo pues Pizarro. El estigma, la traición. El señor Pizarro traicionó al banco y lo mató. Y las muertes se dieron y la traición continuó. Vizcarra es un traidor, como lo digo. Y la señora Keiko también es una traidora, porque a su propia madre la pone a un lado para ejercer, ¿no?, cuando ella por dignidad debió inhibirse.
el poder los hace traicioneros. Esa cadena de traiciones tiene que romperse. Porque nosotros sabemos perfectamente que este Estado ya no resiste más. Y no es reformas, como dice el señor Vizcarra. Y como diría cuando hablaba de Gandhi, no puede un corrupto tratar de solucionar la corrupción. Ese señor salió del Ministerio de Transporte por estar coludido con una empresa en Chincheros. Entonces, ese señor tiene muchos procesos que posiblemente cuando salgan lo lleven a la cárcel. No se puede sostener un Estado que antes de que el señor Fujimori se fuera era un Estado narco. Un Estado donde el señor Montesinos no solamente gobernaba, sino traficaba con la cocaína. Finalmente, este Estado no nos pertenece. ¿Para qué queremos este Estado? No responde a nuestra identidad, no responde a nuestros principios. Entonces, por eso digo, la gran tarea, y ahí viene el porqué de un partido, es crear el Estado, con nuestros principios. Y un Estado, cuando se crea con nuestros principios, no es un Estado que va a tener una asamblea donde van a discutir como si fueran cosas ideológicas. Los principios no se discuten. Nadie puede discutir los principios. Entonces vamos a tener que fundar por primera vez, si es que este partido llega, un Estado con principios irrenunciables, que nos garanticen la reconstitución de un Estado como lo tuvo el Tahuantinsuyo, donde la honradez, la integración, el progreso vuelvan y las instituciones se recreen. Y yo les voy a decir un poco, hablando del TAMUS. Hubo un programa social que se llamaba TAMUS, que lo creó Ollanta, y no sabían ni siquiera para qué era. Primero creían que era para hacer viviendas rurales, y hacían unas cuantas viviendas. A mí los funcionarios, que eran amigos, me llaman y no sabemos, me dijeron exactamente para qué es este programa. ¿Podrías hacernos un perfil? Y yo les hice un perfil. Entonces, a partir de ese perfil, ellos empezaron a ver como plataformas del Estado en donde se estaba desarrollando el Estado. Vino el señor Kuczynski, y como el señor Kuczynski no comprende nada de lo que es Tambo, lo anuló y lo hizo desaparecer el proyecto. Pero no necesita unas cuantas plataformas. Los tambos es un principio, y eso implica integrar. Y integrar significa no que haya uno o dos tambos, sino miles de tambos. Entonces, finalmente, ¿no?, la tarea es crear un nuevo Estado. Este nuevo Estado tiene que darse, no como los marxistas lo planteaban, matando a la gente, bueno, no. Este nuevo Estado tiene que darse en un proceso donde un partido pueda tener, vamos a decir, la capacidad, ¿no?, de atraer, de posicionarse y de crear una institución que entre con fuerza, con decisión, y que inaugure y complete la síntesis. Para que la síntesis esté completa, necesitamos un Estado conforme a nuestro identidad. Y sobre este Estado simplemente hay que decir, no es que vamos a volver a adorar al sol. El Perú es un país cristiano. Ha habido una suerte de sincretismo, y eso no va a cambiar. El Señor de los Milagros es signo de identidad. El Señor de los Milagros es el Señor de Pachacamilla, de Pachacamac. Es el Cristo que lo sacan los peruanos en Chile, en Japón, en Miami, en todo el mundo. Es identidad. Como las apoyadas, que es la identidad de nuestra solidaridad. Como el progreso, que es nuestra identidad, que nos viene desde Manjocapa. Principios, ¿no?, es lo que requiere el Estado, no leyes, no reglamentos. Las leyes se hacen sin que contradigan los principios. Si contradicen, no deben hacerse.
Entonces este partido se ha creado hace 3 años. Por eso es que pone, ¿por qué en Iscuchaca? Porque en Iscuchaca, por primera vez en una época tan cruenta y tan desgraciada para el Perú, como es la guerra con Chile, cuando los chilenos nos habían invadido, el mariscal Cáceres en Iscuchaca hace su cuartel y empieza a instruir a los andinos en quechua para darles la idea y el sentimiento de paz por primera vez. Entonces no se va a Iscuchaca porque Iscuchaca es Iscuchaca, se va a Iscuchaca porque es un lugar donde la identidad nació y donde nosotros de una u otra manera tenemos que reivindicarlo. Por eso es que decimos, ese territorio es el lugar donde nace la carne. ¿Por qué Iscuchaca? Porque la identidad requiere de un territorio. Los lugares como la Meca son claves para la identidad. El musulmán o el islámico esté donde esté, se inclina a la Meca, porque está señalando el lugar donde nace su patria. Nosotros no vamos a nacer en Lima, no vamos a nacer en Piura, no vamos a nacer en el lugar donde ya la identidad ha nacido y donde estamos recreando un proyecto. Este es un partido abierto, no es un partido cerrado, no es un partido que de una u otra manera se base en ideologías. Nosotros no nos basamos en un proyecto. ¿Con quiénes vamos a hacer el proyecto? Y eso es lo que siempre me han preguntado, ¿y con qué liderazgo? Yo voy a decir de forma simple. Si Jesús hubiera escogido al sumo sacerdote, al rey o a los ricos para ser sus discípulos, no existiría el cristianismo. Jesús escogió a pescadores, personas humildes, y con ellos hizo una religión. Para hacer un nuevo Estado, nosotros no necesitamos escoger a los doctores, a los poderosos, nosotros necesitamos escoger a los que hicieron este nuevo Perú. Personas que culturalmente son humildes, tienen ascendencia, han luchado, están luchando. Pero para los principios no necesitamos doctores. Para que los principios cimienten una ciudad, no necesitamos atraernos a los millonarios. Este es un partido del pueblo. El pueblo, nosotros vamos a hacer este Estado. Es necesario comprender los principios. Esos principios estamos desarrollándolos desde hace 3 años y yo quizás ya más de 10 años, ¿no? Después de haber escrito por qué un nuevo Estado. Entonces, finalizo diciendo, un partido que tiene un proyecto histórico genera liderazgo. ¿Por qué Jesús hizo líderes a los pescadores? Porque les dio su proyecto. Y al darle su proyecto, les dio poder. Y les hizo líderes. Eso se llama habilitación. Bajo la forma como se ha desarrollado, teníamos un Malagarcía que se creía insustituible. Teníamos un Toledo que se creía insustituible. Teníamos un Ollanta que se creía único. Nosotros no queremos y estamos desarrollando un partido con caudillos y con líderes que se crean insustituibles. Por eso mi misión es la de llevar un mensaje, porque en este partido todos tienen que asumir liderazgo. ¿Y cómo lo van a hacer? Con el proyecto y con los principios. Entonces, finalmente, ¿no? Se ha iniciado este proceso. No es que nosotros tengamos 3 años. Yo soy una persona que está toda su vida en política. He pasado por muchas etapas y he vivido, ¿no? Antes de la caída del muro de Berlín, después de la caída del muro. He comprendido muchas cosas y de una u otra manera estoy aquí, ¿no? Lo digo no como político, en el sentido de, sino como digo, como un amago. ¿Qué es el amago? Es el que lleva el conocimiento.
Pero ¿para qué el conocimiento? Para gobernar, para asumir retos, ¿no? En este caso, el reto de crear un nuevo Estado. Y para no tener temor ni miedo de hacerlo, porque no vamos a crear un nuevo Estado, ¿no?, con una ideología que implique matar a todo el mundo. Vamos a crear un nuevo Estado con nuestros principios. Así como vinieron esos invasores, entre comillas, de los Andes, sin matar, sin nada, y crearon, igual vamos a crear un nuevo Estado. Y cuando eso llegue, yo creo que habremos culminado la síntesis y habremos inaugurado una nueva era política. Nuestros símbolos son de nuestra identidad. Nuestras banderas, nuestros principios, todo es de nuestra identidad. Y no creo que nosotros tengamos que caer, ¿no?, en lo que de una u otra manera se quiere caer. Nosotros respetamos la diversidad, culturas, idiomas, todo lo que tienen. Pero la identidad que nos integra es la identidad que tienen todos los peruanos al margen de toda la diversidad. Yo hablé de la pollada lo hacen en todas partes en Perú y en el extranjero. Eso nos da identidad. Son pocos principios, pero esos principios nos dan identidad. Bueno, vamos a ver un pequeño, que dura 15 minutos, no sé, con eso vamos a terminar, donde se ponen los principios primero y una manera de ordenar nuestra vida en base a principios. Yo creo que la historia es